Hay cerca de 55 millones de personas trabajando en la actividad pesquera y en México el 90% en todo el país es de flota artesanal. La inmensa mayoría de lo que se extrae del mar sigue siendo mediante la explotación de poblaciones silvestres. Tenemos el recurso, lo podemos explotar, pero sin impactar de manera negativa para las futuras generaciones. Pues el agua todo el tiempo ha sido mi vida, es lo mejor que puede haber aquí en el planeta. El mar, como tú le dices, es una bendición de Dios que trajo no solamente aquí a Progreso, sino que a todos los continentes. El agua es donde se originó la vida, entonces pues como que uno no puede entender este mundo sin agua. El mar es todo para mí. Cuando ando buceando es lo máximo para mí, no hay otra cosa más hermosa que el mar. Quien quiera venir a conocer el mar, así. El que no, va a conocer el mar en la playa. Sí, ve la reventazón, ve esto, ve lo otro. Lo bueno es cuando está uno allá afuera en un tribunal de eso. Para mí el mar significa libertad. Y no solamente es mi vida, la verdad. Crecí a orilla del mar y quiero morir a orilla del mar, o sea, para mí es todo. Para mí representa un universo que te brinda muchas cosas, beneficios, placeres, satisfacciones y aparte muchos misterios, ¿no? Tiene un alto valor emocional, pues también económico. Yo de ahí he vivido, de ahí se pagó la escuela y todo. Yo pues, le debo todo al mar. Pues desde el punto de vista que lo vean, desde el punto de vista ecológico, pues ya te lo comenté, la belleza, las ballenas, toda esa parte bonita, ¿no? Pero desde el punto de vista también es económico, ¿no? El mar es una fuente de empleo, una fuente de recursos, pero de igual, ¿cómo estamos haciendo el aprovechamiento de estos recursos? Pues es como un campesino, oiga, nomás distinto, porque la tierra y el mar es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Oiga. El mar para nosotros es como una tierra, pues. El mar es la riqueza de uno. Pues yo aquí me mantengo yo. Aquí vive más uno en el mar, respiras aire puro, es la vida para nosotros. Yo, sinceramente, si me sacan del agua, no sé qué haría. Yo nací, crecí en el mar y ahí quiero terminar también. Y de eso vivimos, tenemos que cuidarlo para que nos siga dando otros años más de trabajo. Y te lo digo de corazón, sinceramente, para mí el mar es sagrado. Ahí está mi fuente de trabajo, ahí está el porvenir de mi familia, porque yo sé que con el trabajo del mar, cuidándole y dándole aprovechamiento y cuidas a las especies, mi familia puede tener un futuro de él. La pesca es una actividad, una de las actividades primarias económicas a nivel mundial. Es considerada estratégica para todo, por cuestiones de alimento, genera empleos y es una actividad que se ha venido desarrollando pues, desde antaño, ¿no? Los últimos estudios que nos presenta el gobierno dice que el 70% de las comunidades costeras vive de la actividad, de la pesca, y en algunas el 100%. En México, incluso por ley, se definen diferentes tipos de pesca, ¿no? Es la pesca comercial, que pues el fin es capturar organismos para venderlos. La pesca de subsistencia, que es aquella en donde la gente pesca para comer, no para comercializar los peces, sino porque pesca para obtener alimento. Y la pesca deportiva, que es con fines lúdicos. Hay cerca de casi 55 millones de personas trabajando en la actividad pesquera, pero casi el 80% son de flota artesanal. Y en México el 90% en todo el país es de flota artesanal. Tenemos un componente muy importante de flota artesanal. Dentro de la pesca comercial, pues hay pesca industrial, que es la que se lleva a cabo con grandes embarcaciones, con barcos y demás, con tripulantes y demás. Está la pesca artesanal o de pequeña escala, que generalmente se lleva a cabo pues,
en pequeñas embarcaciones, si acaso de 2 personas, o incluso que se lleva a cabo desde la orilla, ¿no? En México, digamos que el Pacífico aporta como el 60% de las capturas, mientras que el Golfo otro 40%. Sin embargo, en el Golfo de México tenemos especies de alto valor comercial. No son tan abundantes, pero sí tenemos mucha diversidad de especies. Yo empecé a pescar con mi familia, con mi papá principalmente y sus hermanos, pero con una edad de, ¿qué sería?, de 8 o 9 años. Aprovechaba las vacaciones, aprovechaba los días que no iba a ir clase y me iba a pescar con él porque a mí me gustaba mucho andar con ellos. Nosotros, chiquillos que vimos aquí, que estábamos con este plebe, mire, más o menos, aquí a la playa. Ahorita tenemos, por necesidad. Tenemos 65 años. Aquí está libre. Si quieres vas para la isla, si quieres vas más para allá, si quieres vas aquí a la vuelta. Le cambias para que no te enfades después. La chamba la de nosotros la gozamos nuestro trabajo, la disfrutamos. Porque es muy bonito el trabajo de nosotros, sinceramente. Muy bonito es. Yo tengo casi, puedo decirle que toda mi vida, mi padre fue pescador. Fueron de los que iniciaron aquí a hacer la cooperativa La Sinaloense. En mi caso personal, yo decidí ser pescador. Tuve posibilidades de estudiar una carrera, me gustó la pesca y dije, yo quiero ser pescador. O sea, soy pescador por convicción, no por castigo. En aquel entonces, en mi época, si no estudias, te vas a ir de pescador. No, era esa parte de la jugada. Y sin embargo, en la época que yo decido ser pescador, se ganaba bien como pescador. O sea, yo creo que ganabas igual que un profesionista, ¿no? La parte de mis inicios de vida, me dediqué a la pesquería en esta zona. Primeramente explotando el recurso camarón, después a manera otras especies como lo que son los pargos, curvinas, robalos. Se ha desarrollado mucho la acuacultura en los 30 últimos años, diría yo, quizás 50. Pero la inmensa mayoría de lo que se extrae del mar sigue siendo mediante la explotación de poblaciones silvestres. En cuanto a la pesca, digamos que todo se divide en pesquerías, entendiendo por pesquería la especie que se captura y cómo se captura. Tenemos la pesquería del camarón, la pesquería del atún, del tiburón, de pelágicos menores, etcétera, etcétera. Las 4 pesquerías importantes que tenemos en el estado son el pulpo, la escama, la langosta y el pepino de mar. Frecuentemente tenemos 2 tipos de pesquerías. Tenemos la pesquería de altura con embarcaciones mayores, que esos barcos se van a la mar entre 15 y 22 días hacen fuera de costa. Y las embarcaciones menores que tienen una pesca del día, ¿no? Comienzan su movimiento a las 6 de la mañana y se regresan hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? ¿En qué situación se encuentran las pesquerías? Alguna vez México llegó a explotar 1,5 millones de toneladas. Pero debido a los problemas de sobrepesca, la captura se redujo. Pues antes era más abundante, yo de que ya me comencé a hacer uso de razón, había más producto, había más pescado, camarón, de todo había más. Bueno, pues tengo 25 años pescando y sí se ha notado mucha disminución de pesca por el exceso de pescadores y el tipo de arte de pesca más sofisticados, pues cada día acabamos más los animalitos. Sí, antes donde fuera sacabas pescado, langosta, lo que quieras. Y ahorita no. Pues antes pues vivían más a gusto, tenían más recursos, había más dinero, había todo. Pues. Había más producto, había más dinero. Y también eran menos pescadores. Ahora no, aquí en el área que tenemos que ellos trabajaban, eran menos socios. Ahorita hay un promedio de casi de 1,000 socios ya por las 7 cooperativas que hay aquí dentro de la laguna de Huizache. El esfuerzo pesquero ha aumentado. Las capturas, podríamos decir, pueden ser las mismas, pero de igual manera también las tallas son más pequeñas. Antes pescabas pargos de 3, 4 kilos, 5, 10. Y ahorita en la actualidad para encontrar un pargo de 10 kilos es bastante difícil. Ahorita son puro armador y nosotros trabajamos para compañía, pues.
Ellos nos mandan, nosotros ya trabajamos por sueldo, pues lo que traigamos, pues ya no nos pagan, depende de lo que traigamos, el viaje, pues. Está floja la pesca ahorita. No hay negocio para los pescadores. Está bien, se va uno bien bajo en la feria, porque ya no hay tanto producto como antes y no hay venta. Para empezar, la sobreexplotación de la especie, ¿no? Que ya somos más pescadores que pescados. Estamos acabando. Hace 10 años traemos a la panga, se puede decir que está llena la panga de pescado. Pues había mucha producción, no había chinchorros, había mucha producción. Y pues la gente tiene ahora que alejarse mucho más y hacer más días para poder traer una pesca, entre comillas, excelente. Anteriormente las pescas eran entre 2,5 toneladas, tonelada 800 de pescado grande. Y ahora, por lo general, vienen con 800, 1 tonelada, y los muchachos tienen que arriesgar su vida y hacer en alta mar un promedio de 18 a 20 días. La pesca es una actividad que va en decaída, está en un problema que los pescadores aún no la han detectado. Ellos dicen que la pesca va, sí la ven que está bajando, pero lo que está pasando es que el sector pesquero está aumentando. ¿Ya? Antes eran 10 pescadores, ahora son 20, el día de mañana son 30, y así van creciendo el sector pesquero, y la pesca prácticamente ya no les toca igual. La industria pesquera es un tema que repercute de manera sincronizada. El efecto que surge por los barcos en la zona del mar nos viene a repercutir de manera directa en la zona de manglar, en la zona estuarina. ¿Qué quiero decir con esto? Que los barcos arrastreros o los barcos sardineros, atuneros, encierran cardúmenes de peces cuando andan en procesos reproductivos y ya después no tenemos reproductores en la zona por esta pesca tan indiscriminada. Las redes eran más chicas y con ellas capturamos más peces, y ahorita ocupamos unas redes más grandes para capturar esto, y esto pues no es mucho. Para la jornada que se lleva uno. En tiempo de chamaco nosotros íbamos a Campeche, agarrábamos un canasto, la palomilla, agarrábamos un canasto de esos y me lo metíamos por la reventazón. Había camarón, bastante. Campeche se quedó sin camarón. Con el exceso de explotación se va exterminando poco a poco. Tenemos que tomar en cuenta que hay una necesidad de generación de alimento, ¿sí? Entonces las pesquerías tienen que desarrollarse. Cierto es que se tienen que desarrollar de manera lo más amigable posible. Entonces, el panorama de México no es exclusivo del país. Prácticamente en todo el mundo se han dado casos de sobrepesca y agotamiento de recursos. Se considera que solo una proporción muy baja de estos se encuentra sin explotar, y en cambio la inmensa mayoría están explotados a su máxima capacidad. Algunos otros se encuentran sobreexplotados y otra proporción totalmente agotados. En relación a la explotación de los recursos es que hace falta mucha cultura de la sustentabilidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos el recurso, lo podemos explotar, pero sin impactar de manera negativa para las futuras generaciones. El mar. Bendición de Dios para los pescadores creyentes. Fuente de trabajo para los que de ella viven. El lugar donde nacieron y en el cual quieren morir. Eso y mucho más es el mar para quienes le han dedicado su vida entera y que se preocupan por cuidarlo. No solo por ellos, sino por sus hijos y por todas las generaciones futuras que vengan a él. En un mundo ideal, para cada pesquería debería haber regulaciones y normas
que, valga la redundancia, regularan dónde se pesca, cuándo se pesca y las tallas mínimas de captura. La realidad del caso es que no las hay para todas. El caso de la pesca industrial, pues yo creo que es de las más reguladas porque pues, obviamente es un barco de considerable tamaño. Generalmente pues ya los tienen bien monitoreados, incluso en tiempo real saben en dónde están, dónde pescan, a diferencia pues de las pangas, ¿no? O las lanchas de los pescadores de pequeña escala. Los recursos pesqueros nosotros le llamamos recursos de propiedad común porque se encuentran en el mar y dada su naturaleza cualquiera podría hacer uso de ellos. Entonces finalmente podemos decir que pertenecen a la nación. Para que estos recursos sean aprovechados de manera adecuada es que se establecen leyes. Ahora, esas leyes incluyen regulaciones y esas regulaciones normalmente se han basado en el conocimiento del recurso. Los pescadores saben que deben ajustarse a los permisos de pesca, al uso de cierto tipo de mallas. En la medida en que se aplican medidas de inspección y control efectivas, ellos se ven obligados a respetarlas. Pero a nivel micro tiene poco efecto la aplicación de cierto tipo de medidas. Se establecen vedas temporales que tratan de proteger el periodo reproductivo de las especies. Se definen zonas de exclusión, zonas donde hay juveniles, por ejemplo. Se establecen cuotas para poder controlar lo máximo que se puede capturar. Se establecen tallas de primera captura. Cuando nos vamos enterando y vamos viendo de que la pesca va siendo más escasa, se le empieza a dar una veda, primero de 30 días. Y sobre la marcha fuimos viendo que los 30 días no eran suficientes para poder solventar el crecimiento del pescado. Pues ahora implementamos, junto con las autoridades, 60 días. Asumiendo que los animales por lo menos tienen que tener un periodo reproductivo, tienen que tener una contribución a la población. Nosotros hacemos la investigación y pues generalmente los resultados de las investigaciones se pueden dar a Conapesca en este caso y ellos ya son los que hacen las regulaciones. Cuando se dan los síntomas de sobreexplotación severa es cuando el gobierno toma medidas e impone vedas permanentes. Básicamente la veda consiste en sobre todo proteger a las especies cuando se están reproduciendo. En una pesca sustentable, lo que uno pretende es, quito organismos, pero primero dejo que se reproduzcan. Yo voy quitando a los adultos. El chiste de esto sería que dejo que un adulto se reproduzca, deje descendencia y yo empiezo a quitar a los adultos, pero una vez que ya se reprodujeron. Si a estas especies que tenemos, si respetáramos las vedas de estas especies que establece la Carta Nacional Pesquera o la Conapesca, las vedas de estas especies, podríamos darle una oportunidad a las especies que se reprodujeran, porque cuesta más el restaurar que el conservar. Hay estimaciones de que el 70% de lo que se captura en el país procede de pesca ilegal. O sea que al decir eso es que es pesca que la gente no tiene permiso, o que lo hacen en veda, o que son especies que no deberían de capturarse. Por ejemplo, el dorado es una pesca exclusiva para pesca deportiva. No se debería de comercializar, sin embargo, pues en todos lados hay dorado a la venta, ¿no? Cuando llega mucha gente aquí de tarrayeros, cultivos, que le llamamos nosotros changueros, y vienen y extraen el camarón en veda. También allá en Bocabarra también tenemos allá que el problema ese de que van y capturan el camarón allá en veda o cuando está el camarón en reproducción, y es lo que a nosotros nos digo que nos está afectando eso, porque hay menos producción aquí cada año. Pues hay este tipo de pesca prohibida también y que se trabaja, redes de amaya más chica y que agarran peces más chiquitos, pues no los dejan reproducirse. No, sí ha cambiado mucho en la producción también ya este año estuvo muy malo,
no sé si decirlo, pero hay muchas formas de que lo sacan de una forma donde se acaban pues las crías. Sinceramente nosotros hemos ido a capitanía, hemos ido a diferentes dependencias del gobierno, a ver si nos acercan, a ver si quitan los hinchorros, pero no quieren. Es que el dinero es muy bonito. Hay muchas especies que el gobierno aprueba que lo manejen con un arte de pesca que no lo deberían de permitir porque agota la producción. Y hay arte que sí hay que permitirla porque en verdad sí vale la pena. Dependiendo el tipo de pesquería, hay ciertas regulaciones. Hay algunas pesquerías que están muy bien reguladas, como el atún, el camarón, el tiburón, pero hay otras que realmente ni siquiera existe una regulación apropiada. Por ejemplo, el pargo, el huachinango y todos esos se denominan especies de pesquería de escama, y para eso no hay una regulación. Debería de haber regulaciones sobre la época de pesca, tamaños y demás, pero para esas no lo hay. Digo, hay registros y se sabe que, por ejemplo, de los 70s u 80s a la fecha, las especies han disminuido de tamaños, hay algunas especies que ya no se encuentran o que ya son muy raras. He visto unos cambios desafortunadamente muy feos, ¿no? Porque cuando contábamos aquí en la Ensenada de La Paz había en abundancia tanto Catarina como Callo de Hacha. Y después, cuando yo salía a pescar con mi papá, cuando me decía que era una ensenada muy bonita, que el fondo estaba maravilloso al verlo repleto lleno de almeja y de callo. Ya después que yo ya crecí, que me hice pues, más adulto y que aprendí a bucear, me fui a bucear y la verdad ya no vi lo bonito que me decía, ¿no? Y ha disminuido grandemente los volúmenes de captura. En Yucatán tenemos el caso del mero, que es una pesquería ya impactada, con volúmenes de captura hace 10 años que iban por embarcación mayor de 3 toneladas y media, 4, ahorita actualmente traen 1,5. En el pulpo la pesquería se ha mantenido, pero hay cierto orden en la captura del pulpo. En el langosta estamos también bien, tenemos una buena temporada de langosta actualmente, pero en la langosta hay factores que no se dan con las otras pesquerías, como es el límite del esfuerzo. Ahí no se permite que entre nadie más que no sean los que no tienen permiso. Tenemos una talla mínima y tenemos una veda temporal. Pero en otras pesquerías en donde hay un libre acceso, claro que sí hemos visto que los peces han disminuido, que tenemos que ir cada día más lejos y de que existe una pesca furtiva intensa. Hasta últimas fechas es que se empieza a dar cuenta a nivel mundial también, y ya creo que en México un poco ya más reciente, que no es suficiente. Tenemos que abordar contextos sociales, contextos económicos. Y el otro problema es que esas regulaciones, como se han basado en estudios, se tienen que estar revisando si siguen siendo vigentes, ¿no? Estos cambios de tipo de pesca, en los cuales ha ido escaseando el mero, no nos agarró por sorpresa, ¿sí? Los estudios que habían ido haciendo nos iban diciendo de que el mero, la pesca, iba a ir escaseando poco a poco, y ahora lo estamos viendo, que sí, en realidad todos los estudios que hacían efectivamente estaban en lo cierto, y ahorita lo estamos verificando. Nosotros le presentamos al pescador un infograma donde le podemos decir que a partir de una cierta talla tienen que empezar a pescar, ¿no? ¿Cómo van a sacar un pez de 50 centímetros, 70 centímetros? Lo van a sacar mediante el uso de mallas que Conapesca les está otorgando en los permisos de pesca, ¿no? Todas las redes son diferentes, son muchas, ¿cómo le diré? Tipos, pues son muchos tipos de redes. Uno se puede pescar por tierra, otro por fuera, y pues ya sabe uno, cada quien sabe qué tipo de red usar. Y antes había redes chicas, no había tanto pescador, habíamos más pocos. Ahorita ya somos demasiados. Tendemos red a gallera, abollada. Es un chinchorro abollado, que se le nombra abollado porque hay de fondo y hay abollado. Yo trabajé con un amigo cuando estaba joven. Bueno, chavalos, pues puede decir, chavo. Trabajé chinchorro, trabajé cimbra.
También fui parte de la depredación, porque ellos depredaban. Entonces, por la necesidad, me fui con él a trabajar. Y trabajé un buen tiempo, 1 año, 2 años con él. Y nos iba muy bien, es cierto, pero mucha depredación aquí, oiga. Los corraleros que le dicen, esos acaparan pues el pescado chico y grande y se lo llevan todo. Y no. Y es por eso que se está terminando un poquillo el pescado, pues. La cantidad de esfuerzo pesquero ha aumentado el número de pescadores, pero no ha aumentado las zonas de pesca. Entonces tenemos las mismas zonas de pesca, la competencia por el espacio, la competencia por las artes de pesca. Ahora donde de igual manera hay gente o pescadores que se dedican a llevar la extracción del producto con línea de mano y anzuelo, hay otros que de igual manera utilizan las redes agalleras o chinchorros, o trasmayos que se dice, para llevar a cabo la misma actividad en el mismo sitio y haciendo una competencia desleal con un pescador comparado con el otro. No, pues para empezar lo que le digo es la tecnología. Ellos usan aparatos muy sofisticados, redes más modernas, más grandes. Entonces nosotros cuando tiramos nuestra red no sabemos si hay pescados o no, nada más ahí se va y lo que se pega es bueno. Y las grandes empresas esas, no, ellas van viendo la mancha de pescado en las pantallas y ahí ahí tiran el cerco, ahí hacen todo. Entonces pues es muy diferente y mucha ventaja la que llevan ellos. Del arrastre pues es una depredación prácticamente porque matan parejo. Porque la red que nosotros usamos tiene una luz de amaya que el pescado chico no se pega y el de arrastre agarra todo. Independientemente del arte que se use para pescar, algunas son muy nocivas como los bolsos de arrastre o como las redes que cierran los ríos, ¿verdad? Pero independientemente del tipo de arte de pesca es que estamos pescando más de lo que es capaz de producir el mar. La capacidad de regeneración es mucho más lo que sacamos, ¿no? Entonces cada vez es menos y cada vez son más pequeñas las tallas, ¿no? Entonces es un sobreuso de los recursos que estamos haciendo. Actualmente la idea es precisamente hacer manejo pesquero en un término del ecosistema, es decir, necesito tomar en cuenta no solo lo que explotamos y nos comemos, sino también lo que no explotamos, porque el hecho de que yo saque algo implica que a lo mejor dejo sin comer a otras especies. Digamos que en términos de pesca, pues sí tiene importancia, porque el hecho de empezar a hacer estos cambios implica que a lo mejor una especie que yo quiero o que es objetivo para la pesca, pues ya no va a estar, se va a ir. No solo porque la esté pescando, sino a lo mejor estoy quitándole lo que come o estoy alterando alguna otra especie de la cual depende y eso va a hacer que se vaya, ¿no? Biomasa es una expresión que se usa en la jerga biológica que hace alusión al peso de la materia viva. Esa es la biomasa. Así que es la biomasa vegetal que cubre un área determinada o la biomasa de un recurso que se extrae o la biomasa total que es la población, ya que se extrae una fracción cercana al 30-40% cuando mucho. La biomasa de las pesquerías es finita, no se puede rebasar ciertos límites de intensidad de explotación porque una vez que se rebasa el límite óptimo, conocido como rendimiento máximo sostenible, por más esfuerzo que se haga, que se aumente para capturar más, sucede el efecto contrario. Las capturas tienden a reducirse y tienden gradualmente a agotar los recursos. La complejidad del ecosistema empieza a disminuir mucho y pues a la larga eso también empieza a tener consecuencias como que de repente hay muchos organismos de alguna sola especie que son los que más logran aprovechar esas condiciones, pero otras especies más vulnerables pues empiezan a desaparecer, ¿no? El agua todo el tiempo ha sido mi vida, es lo mejor que puede haber aquí en el planeta. Aquí vive más uno en el mar, respiras aire puro, es la vida para nosotros. Hay estimaciones de que el 70% de lo que se captura en el país procede de pesca ilegal. La inmensa mayoría de lo que se extrae del mar sigue siendo mediante la explotación de poblaciones silvestres. Bueno, tengo 25 años
pescando y sí se ha notado mucha disminución de pesca. Hay muchas especies que el gobierno aprueba que lo manejen con un arte de pesca que no lo deberían de permitir porque agota la producción. Porque cuesta más el restaurar que el conservar. La pesca de camarón, que es de las más importantes del país, el método de pesca que utilizan es una red de arrastre, ¿no? Se llama de arrastre porque pues, va arrastrando el fondo. El problema es que esa red no es selectiva, es decir, no va por camarón, captura todo lo que hay. El bicho, el camarón, se va metiendo para adentro, pescado y todo se va para adentro. Ahí viene toda clase de pescado, lenguado, curvina, bueno, montonal, sierra, pargo, bueno, un montonal de fauna que viene. Ya sea en una panga, bueno, en una lancha o en una embarcación, el espacio que llevan para congelarlo o preservarlo pues es destinado principalmente al camarón o especies que tengan un valor. Por cada kilo de camarón salían 3 kilos de especies sin valor comercial. Es lo que llaman basura. No solo salen peces, salen estrellas de mar, cangrejos, caracoles, etcétera, ¿no? Sobre todo, bueno, los cangrejos, los caracoles, eso sí sobreviven, pero lo que hemos visto es que los peces, entre lo que sacan, separan el camarón, etcétera, etcétera, pues al final ya cuando los regresan al mar ya están prácticamente, o sea, la mortalidad es casi del 100%. Todo lo demás se devolvía al mar. Pasaron, que serán 20 años, y las proporciones de camarón con respecto a la captura incidental pasó de 3 a 12. Es decir, por cada kilo de camarón salían 12 kilos de basura. Si sigue esa misma tasa de cambio, es muy probable que se haya duplicado la cantidad de peces basura. Y nosotros lo que hemos visto es que de cada kilo de camarón que se captura, se pueden capturar hasta 15 o 20 kilos de peces. Entonces, pues si sacan 1 tonelada de camarón, pues hay que multiplicarlo y son 20 toneladas de pescado. De esos 20 kilos de pescado que sacan por cada kilo de camarón, aproximadamente solo el 5% se utiliza. O sea, lo demás lo desechan. ¿Por qué? Porque son peces pues, de tamaño pequeño, que no son de importancia comercial. Eso son ejemplos de biomasa que se desperdicia porque no es posible utilizarla, ni siquiera para extraer harina de pescado porque es de calidad baja, consistencia muy heterogénea. Este es uno de los ejemplos más dramáticos de lo que es un desperdicio de biomasa. Y se han hecho investigaciones tendientes a poner ciertos dispositivos en las redes que eliminen todo lo que no sirve, pero no son eficientes. Ya llevan varias décadas trabajando los tecnólogos pesqueros en esa línea y no ha habido hasta ahora ningún resultado realmente promisorio. Creo que es exactamente lo que pasa. Muchas veces no concebimos todo lo que involucra en verduras para los campesinos, en pescado para los pescadores, el que nosotros tengamos ese tipo de alimento, ¿no? Es algo que podemos valorar de una manera diferente. Entonces, pensar en que cada producto que nos comamos, un plato de pescado delicioso que nos va a dar proteínas, costó dinero, costó esfuerzo de gente, costó riesgos. A mí me parece importante y creo que es importante crear conciencia de no comernos lo que no está legalmente capturado, ¿no? Las pesquerías en México, como las de todo el mundo, han tendido a declinar. Una por sobreexplotación, o sea, mal manejo, y otras porque sí hay cambios que afectan los recursos. Prácticamente el 60-70% de la pesca del país ocurre en el noroeste mexicano.
porque el Golfo de California es un ecosistema sumamente rico y la costa occidental de la Baja también es un área de surgencia y donde también confluye las aguas frías de la corriente de California y por lo tanto tiene una gran cantidad de biomasa disponible. Hay dos problemas fuertes. Una es obviamente el cambio climático que no podemos evitar en la parte marina y obviamente el desplazamiento y migración de muchas de las especies a otros lugares. Obviamente la cuestión de pesquerías comerciales baja increíblemente. Bahía de Los Ángeles, en el Mar de Cortés, es la zona más productiva de todas las especies marinas. Alimenta muchas especies marinas, principalmente el calamar, que aquí viene y hace desovo y alimenta. Pero ahorita ya tenemos 2 años que calamar no ha entrado por aquí, no sabemos qué está pasando. A lo mejor los cambios climáticos han estado dañando y afectando un parte de la naturaleza, ¿no? El problema principal es que no hay muchos estudios sobre cambio climático y pesquerías. En el caso del cambio climático, poco podemos hacer, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, porque pues, los cambios vienen, hemos tratado de trabajar con los ayuntamientos para que los basureros o la contaminación que generan disminuya mucho, ¿no? Respecto a cómo impacta el cambio climático a los ecosistemas, eso es algo muy difícil de poder predecir, ¿no? Ahí recuerdo muy bien, claro, que ellos tenían como un diagnóstico, ellos eran, por decir así, porque ellos te podían decir el cálculo del clima y del tiempo, sin necesidad de andar viendo aparatos ni nada. Ellos te decían, de tal fecha a veces más o menos te van a venir estos climas. El norte va a durar tantos días, ¿pero por qué? Porque mira, ya se está viendo así el clima y mañana va a bajar más. Y ellos se guiaban mucho por las mareas. Ellos nomás con ir viendo la ruta de la luna, el movimiento, te iban diciendo ellos cómo iban a cambiar los tiempos. Ahorita en este tiempo, en la actualidad, como los climas climáticos han cambiado mucho, es bien difícil atinarle. Yo ahorita me he quedado sorprendido porque ya tenemos 2 semanas sin trabajar y el viento nos ha tenido azocado, sinceramente, en la forma en que no nos ha dejado trabajar. Eso es un problema. Otro problema es que la capacidad que tenemos de predecir cosas se va haciendo menos eficiente conforme hablamos de escalas de tiempo más grandes. O sea, por ejemplo, en un año nosotros sabemos que en invierno va a bajar la temperatura y en verano va a estar caliente. El problema de cambio climático es que son cambios que no se dan de un año a otro, sino que son cambios es cambio de cómo está ahorita a cómo estaba hace 40 años. No es tan fácil decir, es que esto está pasando por el cambio climático. Sí es cierto que hay observaciones que apuntan a que efectivamente pues, hay aumentos de temperatura de hace 50 años a la fecha. Sin duda sí tiene efectos, porque lo que sí hemos visto es que dependiendo la temperatura, hay ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, todo el Pacífico se divide en provincias de peces, de provincias geográficas, por así decirlo. Tenemos la provincia mexicana, la provincia que le dicen del Mar de Cortés o del Golfo de California, la provincia centroamericana, etcétera, etcétera. Están definidas por los peces que hay ahí. ¿Qué sucede? Cuando es el invierno, la provincia del Mar de Cortés pues se va más al sur, porque pues se pone más fría el agua, pero cuando es el verano, pues la provincia mexicana se va más al norte, entonces se está moviendo. Hablar de cambio climático implica, sobre todo si suben las temperaturas, que eso va a traer consecuencias en cambio de especies, o sea, porque sobre todo especies de afinidades más frías, pues se van a ir, ¿no? Y van a permanecer especies de afinidades más calientes. De un año para otro, la provincia mexicana, que generalmente llega a la mejor hasta Sinaloa en el verano, pero después se va más al sur en el invierno, pues de repente se quedan los peces porque pues la temperatura se quedó caliente. Eso implica también que pues obviamente va a haber cambios en las pesquerías, porque pues también ya los mismos pescadores saben que en cierta época llega alguna especie, a lo mejor ya no va a llegar, ¿no? Sabemos que antemano ahorita la pesca se ha vuelto un poco medio difícil por los tiempos climáticos que se han venido cambiando últimamente los años atrás. Ya los tiempos los pescadores, se podía decir, distinguían el tiempo, cuándo se iba a detener el clima, qué temperatura iba a llevarse. Se conocía por la persona, por la experiencia de los años en cómo se manejaban.
Ahorita en la actualidad ya todo lo hace uno lo que marca el internet y todo eso, que a veces no le atinamos, pero los cambios climáticos han venido afectando la pesca ribereña. Bueno, esto del niño y la niña, ¿no? Efectivamente, este es un tema que se habla mucho. ¿Y cuál es la diferencia entre de dónde se origina? La niña se origina del hemisferio norte, ¿sí? Quiere decir que las aguas frías que vienen de Alaska vienen frías y son capaces de llegar más al sur. Estamos hablando de, por ejemplo, la península de Baja California, Nayarit, etcétera, ¿no? Y cuando viene el niño, viene del hemisferio sur, ¿sí? Que son aguas cálidas y que vienen a llegar hasta acá, hasta la península de Baja California. Entonces, en condiciones normales, el agua fría tendría que venir de la península de California y a la altura de la península irse hacia mar adentro, ¿no? Y en el caso del hemisferio sur, el agua viene por la corriente ahí por Chile y viene a salir antes de Ecuador ¿no? Entonces, con esta perturbación de clima, digámoslo así, el niño traspasa el Ecuador y la niña baja más de donde vendría a ser, ¿no? Un año niño tiene una repercusión de 1 a 3 años después, e incluso más, dependiendo qué tanto viva esa especie que es objetivo de la pesca, ¿no? Todos los animales de ciclo corto, por ejemplo camarón, se recuperan rapidísimo. Entonces sí tenemos impactos en ciertos grupos, pero no en otros. Pero lo importante aquí es ver las tendencias de largo plazo. Entonces, a largo plazo podría haber problemas para cierto tipo de especies, porque se van a desplazar o sus abundancias van a cambiar, que son los dos efectos que nos repercuten a nosotros los humanos, ¿no? Como consumidores. Adultos, larvas, refugios, vedas, son conceptos que los pescadores, por iniciativa propia, han llegado a manejar en esta carrera contra el alejamiento de las especies que antes llenaban sus lugares de pesca. La búsqueda por un mejor aprovechamiento de las especies es compartida. El mejor camino parece ser el permitir la reproducción y maduración de los peces. Mira, en Bahía de Los Ángeles el año pasado todos los pescadores ribereños de aquí se propusieron poner una propuesta a la INAPESCA de aquí de Ensenada, junto con la subdelegación de pesca Zagarpa y Cepesca del Estado, junto con el gobierno del Estado. A nosotros los sorprendimos a ellos porque nosotros hicimos una veda de pulpo desde el mes de septiembre al mes de principio de diciembre, que en el permiso no tiene veda, pero nosotros lo hicimos como ciudadano. Eso es para ver cuál era el cambio en el aprovechamiento del pulpo, si era resultado favorable o no, hacer una veda local del pulpo, porque en el permiso no trae veda. Los únicos permisos que traen veda es nada más langosta, pepino aguado, pepino duro, el fusco, y viene también la almeja chiluda y la langosta. Son las especies que están en veda que nosotros explotamos, pero todo a su debido tiempo. Y ellos saben intuitivamente que no deben sacar animales muy chiquitos, y cuando hay hembras en las que se percibe que están grávidas, también saben que no deben extraerlas. Baja California fue el primer estado que tuvo refugios pesqueros. Un refugio pesquero es una zona pequeñita de, digamos, menos de 1 hectárea, que está completamente cerrada a la pesca. Está diseñado por la Comisión de Pesca, por la Zagarpa. Se ponen de acuerdo pescadores, autoridades y academia a veces, en este caso les ayudamos nosotros, para definir dónde va a estar. Sabes que aquí es donde se reproducen las cabrillas. Si tú cierras esta zona durante tanto tiempo, vas a empezar a ver no nada más cabrillas aquí, sino también cabrillas acá. ¿Por qué? Porque las larvas se van a empezar a salir. Entonces, si tú proteges esta población grande, se va a empezar a reproducir y esas larvitas van a llegar acá. Tú puedes seguir pescando acá.
pero vas a recibir las larvas de acá. Entonces, pero si pescas aquí, ya amolaste todo el sistema. O sea, mataste las de acá y mataste las de allá. Entonces, determinamos los refugios pesqueros con datos genéticos, con datos oceanográficos de conectividad, de dispersión larval, y datos biológicos, de qué especies viven y dónde están. Y obviamente la visión de los pescadores, ¿no? Dónde podían ellos cuidar, dónde creían que era, o lugares que ellos conocían mejores que nosotros, donde había agregaciones pesqueras y demás. Entonces se protegieron esos, son 11 sitios, perdón, en Baja California. Cuando yo llegué hace 8 años aquí a Mazatlán, preocupado porque esta región alberga mucha biodiversidad y también una de las mayores tasas de extinción de México, inclusive de Norteamérica o de las Américas, ¿no? Y porque había una gran necesidad, un gran reto de trabajar en la parte marina, que estamos hablando del 75% de la superficie del planeta, ¿no? Entonces es un reto enorme, ¿no? Y que involucra no solamente la parte mexicana, sino tratar de trabajar, involucrarnos con convenciones internacionales como el atún o cosas así, ¿no? Entonces es un reto enorme. Uno se da cuenta que toda esta cuestión del manejo de la pesca es muy compleja porque finalmente la pesquería no nada más es el organismo que se explota y todas las artes que se utilizan, sino también la persona que los explota. La intención de entrar a la cooperativa fue porque ya se puso difícil y teníamos que contar con permisos para poder trabajar. Pero ya después nos dábamos cuenta nosotros que estábamos depredando, en pocas palabras, ¿no? Pescábamos y cada vez nos íbamos más lejos. Y decíamos que algo está pasando, que nos estamos acabando el producto. A veces nos íbamos hasta Loreto a pescar y los de Loreto venían hacia acá. Y decíamos, esto ya no está bien. No nos teníamos confianza, ni no nos quedan los pescadores ni nosotros a ellos. Pero se fue a base de pláticas y de buenas conversaciones y de escucha. Nos fuimos conociendo y fuimos tomando decisiones en acuerdo de dejar descansar la ensenada y recuperando ese callo de hacha y esa almeja catarina que hace tiempo la tuvimos en abundancia. Estoy cambiando de la manera de ser también de mi parte, porque nunca había trabajado yo con personas así que nos estuvieran ayudando a restaurar la ensenada y a que ellos también busquen su manera de salir adelante. La presencia del pescador es esencial, ¿no? Sobre todo porque muchas veces ellos son los que nos llevan de muestreo. Sí hay una relación estrecha con los pescadores. Muchos están conscientes e incluso pues participan activamente en la investigación. Obviamente hay otros que no les parece porque pues les da temor que como resultado del estudio se empiecen a poner más vedas o más restricciones y cosas así. Si echamos marcha atrás hace 20 años, cuando había suficientes recursos o cualquier centro de investigación que se nos acercaba, nosotros lo veíamos con un recelo enorme. Pensábamos que venían a ponernos reglas y normas para cuidarlos únicamente de manera ambiental o ecológica. Y ellos pronosticaban de que si no hacíamos algo, la pesca iba a disminuir, ¿no? Y nosotros no le hacíamos caso, pensábamos que los recursos eran infinitos. Pero realmente, ante las circunstancias que se fueron presentando, vimos la necesidad de hacer alianza con el CIMESTAF y con otras instituciones de investigación. También ellos entendieron que no era nada más investigar con investigar, que tenían que investigar con nosotros y que tenían que investigar recursos que realmente eran importantes para aprovecharse, para hacer alianzas y poder sacar proyectos de investigación. El pescador, mientras sienta que le va a dar un beneficio, te va a ayudar. Entonces nosotros siempre les hemos dicho, bueno, es que yo vengo a hacer una investigación y lo más importante es que les regreses los resultados, que sepan qué resultó de eso. Lo bueno es que cuando algo funciona, entonces ya los mismos pescadores pueden tener iniciativa, ¿no? Al principio, cuando empezamos a trabajar aquí, empezó mi hermano Guillermo y yo, y ellos pues no creían, pensaban que era muy difícil recuperar esto. Pero a base de que fue en el 2011, como le comentaba, 60,000 callos, ya en el 2013 fue aumentando, en el 2014 fue aumentando, en el 2015 pues dijeron nosotros también queremos entrar y queremos apoyar. Y gracias a Dios ahorita pues está mucho palomilla comprometida y con ganas de sacar adelante todo esto. Y ahorita también ya contamos con 530,000 semillas de almeja catarina sembradas en la ensenada. Y ahorita tenemos 600,000 almejas para llevarla a engorda también. Sí, llegan biólogos, aquí llegan y nos han pedido aquí que lo apoyemos, que le ayudemos para hacer muestreos, ya sea en el día, en la noche, y nosotros aquí
le solicitamos panga, motor y ellos nos ayudan también. Se han tratado de tomar cartas en el asunto, pues ya ahorita está un poco más unida la población. Hay sociedades de producción de buzos, sociedades de producción de los que trabajan redes. Vienen a darnos pues, pláticas, talleres sobre pues, la captura, las tallas de captura. Nosotros estamos trabajando para establecer zonas de no pesca, le llamamos refugios pesqueros. Esos refugios pesqueros consisten en hacer un polígono en una área tal donde no puedas pescar ni con redes, ni con chinchorros, ni con líneas, ni con cimbra, con ningún tipo de arte de pesca. Una vez que se reproduce ya puede ser capturado porque ya cumplió su ciclo biológico, ya tiene su talla comercial. Y ahorita ya tenemos refugios pesqueros con el mismo diseño en el Caribe, y hay refugios pesqueros, se van a hacer unos en Veracruz, quieren hacer otros en Sonora, etcétera, porque ha funcionado muy bien. El proteger una zona pequeña, relativamente pequeña, pero donde están los animales adultos, permite que las larvas salgan, se conecten con otros lugares y la gente pueda pescar fuera de los refugios y mantener su modo de vida. A veces es más fácil trabajar por medio de refugios pesqueros que determinar una reserva de la biosfera o un parque nacional, que implica staff, implica muchas cosas. Y hacer un refugio no, implica una comunidad, unas personas que viven ahí, que están con el compromiso de proteger el sitio. Y entonces para que el pueblo pueda desarrollar un producto en volumen, hay que darle una veda también a las especies para darle ese valor agregado, para que tengamos no nomás nosotros un sustento económico, sino los que vienen atrás de nosotros tengan algo que capturar y un ejemplo nosotros que dejarles a ellos. Nosotros trabajamos con los pescadores, por ejemplo, para generar refugios artificiales para la langosta. Se metieron más de 4.000 refugios en el oriente, 100 en el poniente, lo que le llaman casitas, que son refugios para que la langosta pueda entrar y salir, no se quede atrapada, pero al tener un refugio, el pescador la podría pescar, pero incluso de manera selectiva. Fue muy interesante porque el pescador ya vio que eso funciona, ahora quieren tener más refugios, ¿no? Muchos cambios he visto aquí en la ensenada, en los pescadores. Buscan otro sistema de vida mejor para ellos. Antes pues sí ganábamos más, pero hacíamos cosas que no deberíamos de hacer, y ahora estamos progresando, como quien dice. Para nosotros, para empezar a trabajar con un equipo científico, sinceramente nosotros decíamos que era como una pérdida de tiempo, porque nosotros queríamos estar al trabajo, empezar luego al trabajo, queríamos avanzar en lo que estábamos haciendo, pero a base de la buena comunicación y el buen diálogo nos fuimos dando cuenta que no era así como nosotros pensábamos, sino al contrario. Es algo benéfico intercambiar ideas, tanto para el pescador como para ellos, porque así nos hemos enterado de cosas que nosotros sinceramente ni nos imaginábamos que pasaba en el mar. En el ambiente académico, el papel de uno es hacer investigación, avanzar lo más posible y enseñarles a los estudiantes lo que hacemos, transmitirles nuestra experiencia. Yo, por ejemplo, he estado desarrollando un modelo de simulación que permite, con la información mínima necesaria, vincular las ecuaciones tradicionales que se han utilizado para la evaluación de las pesquerías y con ellos evaluar los efectos más probables sobre el recurso después de aplicar todo en la computadora, los cambios que pueden ser más adecuados para mantener el recurso o para lograr que se recupere si está sobreexplotado. Pues primero yo recomendaría que a nuestros niños que deben de conocer el mar. Hay gente que vive en las comunidades y no son capaces de conocer sus manglares o el mar. Ya cuando lo entiendes y lo valoras, yo creo que ya tienes una cierta capacidad como para decir por qué no debemos de destruirlo, ¿no? Por qué no debemos tirar basura, por qué no debemos contaminar, por qué debemos respetar y sobre todo para nuestras futuras generaciones, ¿no? Porque es nuestra función de trabajo vivir de la pesca y siempre va a ser así para nosotros mientras Dios nos lo permita y claro, siempre y cuando la autoridad nos apoye y todas las autoridades y dependencias que estén alrededor de nosotros
valorarla y respetarla para también llevar una pesca mejor, o sea, que sea algo sustentable para nuestras familias. Y la verdad, la población pesquera que está involucrada en las costas, en esta actividad, es muy grande. Entonces hay mucha gente que depende de estos recursos y si se nos acaban, los afecta a ellos y nos afecta a nosotros como consumidores, ¿no? Y este no es un sacrificio nada más de una o dos personas, sino de toda una comunidad de aquí del Macuilito, le está poniendo ganas y se están sosteniendo en no sacar callos. Pues necesitaríamos cuidar un poquito más, tener un poquito más de conciencia, hacer conciencia y cuidar un poquito más los recursos que tenemos aquí. Debido a que hay cada día mayor cantidad de gente que necesita alimentarse, la presión sobre los recursos es cada día mayor y la conciencia de la conservación de los mismos pues es algo que rara vez se toma en cuenta. Y cuando se toma en cuenta, pues dicen, pues sí, pero tengo que alimentar a mis hijos. Lo que no saben es que si se acaba el recurso, no solo no va a haber alimento para los hijos, sino tampoco para ellos. A mí, decía yo en un foro donde me invitaron, de que quisiera tener la seguridad de que mi nieto algún día pueda disfrutar un pescado frito en la mesa como lo estamos disfrutando todos nosotros. Y esa obligación de que lo disfrute es de nosotros, es de todos nosotros.